espacio una semana pasada. Como saben, desde el Centro Estudiante estamos organizando un ciclo de candidatos. Lo inaugura Martín, el martes que viene va a estar Horacio Rodríguez Larreta y otro lunes, en principio, Claudio Lozano. Así que bueno, ya vamos a mandar las inscripciones. Bueno, la idea es que Martín presente su campaña, lo que tenga ganas, y después vamos a poder hacer preguntas. Muchos ya lo deben conocer, la mayoría, pero por las dudas lo presento. Ex ministro de Economía, actualmente diputado nacional, fue presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, egresado del Nacional Buenos Aires, estudió Economía en la Universidad de San Andrés y dio clases en el Instituto de Itela. Así que bueno, lo dejo a Martín. ¿Sí? ¿O usa el otro? Bueno, buenas tardes a todos. Recién hablaba con... Esta es una universidad rara para mí. Yo, como saben, fui a San Andrés, pero esta universidad no existía. Y siempre tengo la misma discusión con las autoridades de San Andrés. Yo creo que esta es una universidad mucho más abierta. ¿Me das el otro? Sí. Esta es una universidad que, como dije, no existía cuando yo decidí ir a San Andrés. Después se enojan cuando hay estas cosas en San Andrés, pero siempre me parece una universidad mucho más abierta a las discusiones públicas de lo que está pasando en San Andrés. Yo cada vez que veo que alguien pasa por la función pública y se va de la función pública, veo que Ditela hace un esfuerzo por traerlos a enseñar. Para mí eso es sumamente importante porque no se trata solamente de formar bien académicamente, sino de que exista una combinación entre, o una vinculación entre la academia y la experiencia práctica. Y eso tiene que ocurrir a nivel privado, también tiene que ocurrir a nivel público, y para mí en estos momentos en los que estamos discutiendo muchas cosas en profundidad y muchas otras de las que voy a hablar ahora que para mí no estamos discutiendo, esa suerte de vinculación que logra muchas veces Ditela en San Andrés está bastante ausente, y yo lamento que una universidad muy buena como es la universidad a la que fui a veces se escinda un poco del debate público. Me gustaría que participe más. Creo que esto que organizó el Centro de Estudiantes y la convocatoria que hay es una buena medida de esto que estoy contando. Es una universidad que yo no sé si por ubicación geográfica o por propensión de lo que era el instituto y de la gente que pasó por el instituto investigando y enseñando, pero tuvo un legado distinto que el que vive en San Andrés. Yo no sé si tiene que ver con que uno viene de instituto y otro viene de secundario, no lo termino de entender, o si es vocación de las universidades o sus rectores, etcétera, pero la verdad es que siempre me parece sumamente interesante que esto ocurra acá, y les agradezco por la invitación. Como el ciclo se está inaugurando, no sé muy bien qué es lo que tengo que decir. No entiendo si es una charla general o si es una campaña, eso es parte de la campaña proselitista, digamos. Pero voy a contar qué es lo que a mí me parece que nos afecta como sociedad en muchos rubros, y después, si quieren, me meto un poco en la ciudad. Para mí cuando uno mira los problemas de la Argentina de hoy, cuando uno mira desde los superficiales, ¿qué son los superficiales? El cepo, la inflación, el déficit energético, el aumento de la pobreza, el default. ¿Qué quiere decir superficial? Es lo que se ve. No quiere decir que sean más o menos graves. Lo que se ve, para mí, son problemas que Argentina ya tuvo. ¿Sí? Argentina, ustedes son chicos, pero Argentina ya tuvo inflación alta, Argentina ya tuvo default, Argentina ya tuvo tipo de cambio blue o paralelo, Argentina ya tuvo déficit fiscal, Argentina ya tuvo déficit energético, Argentina ya tuvo pobreza creciente, Argentina ya tuvo problemas en la infraestructura.
Entonces, lo que es muy curioso para mí es que Argentina repita problemas en lugar de crear problemas nuevos, que son los problemas que enfrentan las sociedades que se siguen desarrollando. Entonces, somos una sociedad que tiene tendencia a repetir problemas del pasado. Y por eso digo que son superficiales, porque uno tiene que buscar algo más profundo de lo que nos ocurre para entender por qué tenemos la propensión no a crear problemas nuevos, a discutir problemas nuevos, sino a encontrar otra vez como obstáculos cosas que van a pasar antes. Yo estoy convencido de que eso tiene que ver, después me voy a entrar en las causas, que tiene que ver con que estamos prestándole muy poca atención a lo que pasa con nuestro Estado. El problema principal para mí en la Argentina es que tenemos un Estado cada vez más grande que pierde productividad a pasos acelerados. Y eso impacta en un montón de otras cuestiones. Si quieren me adentro en por qué es importante eso. Una es porque un Estado que administra bien no le pasan las cosas que pasan ahora, que en un panel previo que tuvimos acá con Miguel Bain dice lo primero que hay que hacer es subir los autos del Escaléctric a la pista, ¿no? Ustedes ya no juegan al Escaléctric, pero conectar bien la consola de Wii o de PlayStation, ¿no? Primero conectarla bien, que no hay que tener inflación, no hay que tener dólar blue, no hay que tener un déficit desbordante, no hay que emitir dinero. Esas son cosas básicas, ¿no? Pero también ocurre porque el Estado se administra mal, porque el Estado está cada vez peor. Entonces el Estado tiene mucho dinero, con ese mucho dinero no sabe qué hacer, lo gasta mal y terminamos así. Pero hay un problema mucho más profundo con esto que estoy diciendo del Estado, que tiene que ver con lo siguiente. Imagínense ustedes que termina de zanjarse la disputa en cómo se distribuye la renta. Entonces es 50% para el trabajo y 50% para el capital, ¿no? 50-50 que dice Cristina, ya está zanjado. La pregunta es, una vez que está resuelta la puja distributiva, ¿cómo es que los salarios de todos nosotros, en promedio, los salarios de los trabajadores, ¿sí?, suben a un ritmo más acelerado de lo que suben los salarios en otros países con los que competimos? Eso quiere decir que Argentina incrementa su ingreso per cápita medido en moneda dura o medido en paridad de poder adquisitivo, pero nos volvemos más ricos dentro del concierto de naciones. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo se hace? Y ustedes saben, en especial los que estudian economía, cómo se hace. Lo que hay que hacer es aumentar la productividad, ¿sí? Ahora, el problema principal es el siguiente. El Estado, ¿sí?, hoy es el 47% del total de la economía. Y yo creo que el Estado pierde productividad. Entonces imagínense, por ejemplo, que Chile aumenta la productividad total al 2% por año. Entonces nosotros, para que la masa que hay para repartir en salarios aumente más que el 2% por año, es decir, nos volvamos más ricos que los chilenos a través del tiempo, nosotros tenemos que aumentar la productividad de la economía más que el 2% por año. Pero yo miro el 47% de la economía, que es el Estado, y está aumentando la productividad al 0%. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sector privado para que la cuenta dé aumentar su productividad al 4%? Pero no puede aumentar la productividad al 4% si tiene que solventar un Estado que ocupa la mitad de la economía, que pierde productividad o no gana productividad. No le alcanza para hacer las dos cosas, para pagar al improductivo y al mismo tiempo para invertir para aumentar su productividad. Entonces, lo que ocurre cuando esto pasa es que a medida que transcurre el tiempo, cuando otros países aumentan más la productividad, nosotros nos volvemos cada vez más pobres medido en moneda dura. Entonces, hace 40 años, Uruguay tenía 2/3 de nuestro ingreso por habitante, y algunos tenían Brasil y otros tenían cerca de la mitad, y ahora esos países tienen el mismo ingreso por habitante que nosotros. Chile nos pasó, Corea tenía mucho menos que nuestro ingreso por habitante y ahora tiene 1,5 veces. China tenía el 10% de nuestro ingreso por habitante y ahora tiene el 60%. Y yo creo que está atado a que el Estado, otra vez ustedes son chicos, el Estado argentino hace 40 años era mucho mejor que el Estado colombiano, era mucho mejor que el Estado peruano, era mucho mejor que el Estado brasileño, era mucho mejor que el Estado chileno, era mucho mejor que otros estados, y lo que fuimos es perdiendo la calidad de nuestro Estado. Grande o chico el Estado es una discusión que da una sociedad. Hay sociedades que le gusta el Estado grande, hay sociedades que le gusta el Estado chico. Los japoneses, los estadounidenses tienen estados pequeños. Los países escandinavos, Alemania, tienen estados grandes. Cuanto más grande es el Estado, más importante es que aumente su productividad. En el fines del siglo XIX el Estado era muy pequeño, un dígito del PBI. Si ese Estado no aumenta la productividad, pero el 90% de la economía aumenta la productividad, hay más renta para repartir. Cuando es la mitad, la vocación por transformar el Estado de hacerlo más productivo es mucho más importante. Entonces,
es muy difícil, ustedes saben, medir la productividad estatal. ¿Sí? Uno no puede decir cuánto produce un médico, cuánto produce un docente, es muy difícil. Entonces en el Estado se mide a costo de factores, que es a lo que gasta el Estado, pero no estamos pudiendo calibrar si con esa plata el Estado produce más o menos. No lo podemos calibrar fino, pero yo estoy convencido que estamos perdiendo productividad a pasos agigantados. Y para eso me bastan algunas cifras. Desde el año 2000 a la fecha, ¿por qué uso el año 2000? Previo a la crisis y en el medio pasaron gobiernos en lo local y en lo nacional de distintos signos partidarios, para que ustedes entiendan que no estoy diciendo acá que esto es un problema de un partido, es un problema de una sociedad, de un estado o de todos los estados, nación, provincia y municipio. El gobierno, el Estado Nacional, perdón, tiene 2,7 veces más plata ajustado por inflación por cada uno de nosotros que en el año 2000. El Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene 2,1 veces más plata por cada uno de nosotros ajustada por inflación que en el año 2000. El Estado de la Provincia de Buenos Aires tiene 2,2 veces más plata por cada uno de nosotros que en el año 2000. Santa Fe tiene 90% más por cada uno de nosotros, es casi el doble que en el año 2000. Córdoba y Mendoza tienen el doble por habitantes que en el año 2000. Entonces, ¿qué tendría que estar recibiendo yo si la productividad del Estado no aumentó? Si se mantuvo constante, tendría que estar recibiendo 2 veces más seguridad, 2 veces más educación, 2 veces más salud, 2 veces más infraestructura, y la pobreza tendría que 2 veces más, todo el resto que les ocurra, 2 veces más y mejor justicia, y 2 veces más limpieza en las calles, y tendría que haber bajado la pobreza a la mitad, digamos. Bueno, no pasa en ningún lugar. De hecho, en muchas de estas cosas recibimos menos salud, recibimos menos seguridad, recibimos menos educación, lo cual hace que ustedes y sus padres tengan que complementar lo que no da el Estado, contratando seguridad privada, contratando una prepaga, contratando una universidad privada. Entonces, esa es la magnitud de la pérdida de productividad. Es fenomenalmente grande. Entonces, si seguimos así, lo que me parece que nos va a pasar, si no empezamos a revertir la productividad del Estado, es que como sociedad nos vamos a volver más pobres en dólares. Nos vamos a volver más pobres comparados con países que compiten con nosotros. Y es tremendamente grave. Sobre todo si uno aspira a que el país de uno esté en la elite. Si una vez un periodista hablando de esto me dijo, sí, a vos te preocupa porque pensás que a Argentina le corresponde un lugar dentro de los 10 primeros países del mundo en términos de ingreso por habitante, pero por ahí nuestro lugar es el 30 o el 40. Bueno, yo creo que no nos podemos resignar a eso y que tenemos que empezar a elevar la vara de lo que pedimos. Entonces, ¿qué es elevar la vara de lo que pedimos? Elevar la vara de lo que pedimos es empezar a ser conscientes de estas cuestiones y sobre todo ahora que vienen tiempos electorales, para mí implica no votar enojado. ¿Qué es no votar enojado? Otra vez, ustedes son muy chicos, pero yo me acuerdo de la elección del 83, me acuerdo de la elección del 89, me acuerdo de la elección del 95, me acuerdo de la elección del 99, y me acuerdo del 2001, y me acuerdo de la elección del 2003, y me acuerdo de la elección del 2007, y me acuerdo de la elección del 2011. La sociedad estaba fascinada al principio con tener Alfonsín. ¿Sí? Y cuando no pudo manejar, y cuando yo empecé la universidad, vino la hiperinflación, fue que venga alguien que me resuelva el problema económico. Y vino Menem. Y entonces Menem era un poco frívolo y había indicios de corrupción y cerramos los ojos. ¿Por qué? Porque nos prometió estabilidad con la convertibilidad. Y cuando no toleramos más la corrupción y la frivolidad, la sociedad votó a De la Rúa, que era más aburrido y prometía transparencia. Y cuando se hizo manifiesto que no podía manejar el poder en una situación extremadamente compleja, que era el fin de la convertibilidad, votaron en 2003, o votamos como sociedad, a alguien que manejara el poder. Cuando empieza a abusar del poder, dice, bueno, pero por lo menos lo maneja. Y cuando abusa del poder y se pelea con todos lados, ahora queremos algo que sea lo contrario. Y no miramos en ese de lo contrario, a veces es, lo contrario puede ser cualquiera de los candidatos, no me estoy refiriendo a ninguno en particular. Entonces, como estamos enojados y queremos que se vaya algo, no miramos cuáles son los problemas que está teniendo o los indicios que tenemos que mirar hoy para que no cometa las mismas cosas a futuro. ¿Sí? Entonces, no miramos, voy a poner un ejemplo, voy a entrar ahora en un tono más proselitista, pero yo tengo muchos amigos, recién estaba la hija de Horacio, yo tengo muchos amigos en el PRO, muchos amigos, y hay cosas que hacen muy bien. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa que hacen muy bien es que es un espacio que
gobierna la ciudad de Buenos Aires. Esta es una ciudad muy particular, hacia algo que para mí es fantástico, que esta sociedad votó a De la Rúa senador cuando Perón comandaba los destinos de este país. Lo votó de jefe de gobierno cuando Menem ganaba. Votó el Prepaso, que es una fuerza que no tiene anclaje en ningún otro lugar, para que gobierne la ciudad. Votó una fuerza nueva como el PRO para que gobierne la ciudad y la gobernó 8 años. ¿Qué quiere decir con esto? Es una sociedad que dice, mira, somos muy independientes a la hora de votar, en parte porque queremos marcar un contraste con la nación para ver ciertas cuestiones, para decir, mira, esto sí, esto no. Eso para mí es extraordinario en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el PRO, por ejemplo, planifica sus obras, las arranca un día y las termina en tiempo informe. Es un estándar que tendríamos que exigir, que no ocurre en casi ningún lugar en la Argentina. Que es capaz de convocar gente de afuera, que es capaz de administrar una ciudad entera durante 8 años. Para mí eso es sumamente importante. Y es un legado y es una vara que le deja a cualquiera que venga y es extraordinario. Pero, por ejemplo, yo creo que hay que marcar, inclusive el que vota a Macri presidente, hay que marcarle que la publicidad oficial no se usa como la está usando. La publicidad oficial se usa para darle un servicio a la comunidad, diciéndole algo que le tiene que importar. Nunca, esas son las que son las leyes de publicidad oficial, nunca para mostrar cosas de gestión que ya hiciste, porque lo que ya hiciste es lo que tenés que hacer. Nunca con la cara de los candidatos. Aquellos que hayan estado en otros países saben que esto es así. Te dicen, empieza el invierno, el calendario de vacunación es tal, recuerde que se puede vacunar gratuitamente en cualquiera de los centros de atención primaria. No aparece la cara del candidato jugando a nada con nadie. Está mal. Está mal. Se lo digo Horacio porque creo que está mal. Y que no lo tendría que hacer, como no lo tendría que hacer Diego Bocio cuando aparece en el Fútbol para Todos filmándose a sí mismo con otra cámara detrás hablando con un jubilado para algo que parece que le dio Diego Bocio a un jubilado que no se lo dio Diego Bocio, se lo dio el Estado Nacional. Entonces, si no queremos equivocarnos, para mí, o si queremos evolucionar, no podemos cerrar los ojos a estas cuestiones. Le tenemos que exigir al que viene, no decirle, bueno, ¿sabes qué? Contarme que me saques a esto, te voy a tolerar todo. Porque dentro de 4 años nos vamos a enojar con las cosas que le toleramos. Para mí eso es parte de un cambio cultural, hay que exigirlo. Hoy nos enojamos, claro, porque te lo dicen en la campaña, entonces Gabriela le dice Horacio le contesta a Gabriela, yo me meto en el medio. Pero la verdad es que hay ciertas cosas que hay que marcarlas. Y si no las marcamos, no nos acordamos de que eso es así. Entonces, el PRO, ¿sí? O el gobierno de la ciudad hace un montón de cosas bien. Un montón de cosas bien, bueno, mírenlas, digo, ejemplo de empiezo y termino, el Teatro Colón. Ejemplo de empiezo y termino, la bajada desde Ilia a Cantilo. Los que la usan saben que eso. Ejemplo de empiezo y termino, el Metrobús. Ejemplo de empiezo y termino, los pasos bajo nivel. Ejemplo de empiezo y termino, o de continúo pero termino, las obras de Maldonado. Son cosas sumamente importantes. Ahora, otras cuestiones donde para mí el PRO no pone la prioridad donde debe estar. Y para mí gestionar es llevar adelante las cosas, pero llevarlas con la prioridad correcta. Entonces, ¿qué no me gusta? La gestión de salud es un desastre. Y por eso el PRO no habla de salud. Dice el SAME. ¿Sí? No le cuentes todo a tu viejo. La gestión de salud es un desastre. ¿Por qué? Porque solamente el 14% de los porteños no tienen su propia cobertura. Entonces, nos podemos rebuscar. Pero a la larga, cuando el hospital público funciona mal, los médicos que te atienden en la prepaga, en su consultorio, se forman en residencia en hospital público. Entonces, si el hospital público funciona mal y se cae, a la larga, lo que pasa es que no vamos a tener buena salud. Así como en la educación pasa lo mismo. Vos podés ir a un colegio privado, pero si los institutos de formación docente no funcionan bien y no los controlamos y no los evaluamos, a la larga el colegio privado tampoco te va a dar buena educación, que es lo que está pasando. Entonces, a mí me parece, la ciudad de Buenos Aires, como dije, tiene el doble de presupuesto por habitante hoy que en el promedio de las gestiones desde De la Rúa hasta el Hermano. El doble. Y yo quiero poner la vara en si recibimos el doble de cosas. Pero en salud no solamente no recibimos el doble de cosas, sino que con el doble presupuesto subió la mortalidad infantil.
En educación hay cosas que se han hecho bien y nosotros las aplaudimos y las apoyamos. Por ejemplo, se creó primero, es una ciudad que ahora tiene muchos menos conflictos, o es el distrito con menos conflictos con los docentes. Se creó una unidad de evaluación educativa que nosotros contribuimos, no solo con el voto, sino con modificaciones a la ley. Nos parece muy importante que empecemos a evaluarnos. Hay dos visiones de la evaluación. Algunos te dicen, si evaluás es porque me querés castigar cuando lo hago mal. No, es igual que cuando te educás. Te evalúo porque quiero que veas dónde no estás bien y dónde yo te tengo que ayudar a que estés mejor. Entonces hay que evaluar para saber dónde hay que intervenir. Y esas cosas nosotros las hemos acompañado. Hay otras cuestiones donde nos parece que falta en educación. Repartir netbooks no es suficiente y hay que mirar enfrente lo que hace, no con las netbooks, sino con la complementación del programa Ceibal, donde uno, que es en Uruguay, miren lo que hace Uruguay, que es un modelo que todo el tiempo se muestra en el mundo. ¿Sí? En parte está inspirado en un argentino y que ahora tiene un chileno que es socio de un argentino como director del programa. Se pueden hacer cosas muy innovadoras. Entonces, para mí, ahí también hay diferencia. Esto es una ciudad que siempre estuvo a la vanguardia de la educación, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Y lo que uno aprecia, yo lo digo como porteño, a mí, cuando bajamos el estándar, como país, en la ciudad nos pasa lo siguiente, como porteños, yo crecí, habíamos tenido el segundo subte de toda América después de Nueva York. Y éramos la París de América Latina. Y ahora buscamos los argentinos los ejemplos en las autopistas de Santiago, el Metrobús o el Transmilenio de Bogotá, la gestión de basura de Curitiba, la urbanización de las villas de Medellín. Para mí, como sociedad estamos bajando la vara. Nosotros tendríamos que estar encontrando soluciones a problemas, porque esa es la riqueza que hemos tenido, es como si nos estuviéramos comiendo los stocks. Tendríamos que estar encontrando soluciones a los problemas que fueran modelo para otras ciudades y no al revés. Esto es algo que nos pasa a todos los argentinos en todos los rubros. Entonces yo digo ahí, mira, prioridades. El peso del presupuesto, el porcentaje del presupuesto destinado a educación y salud bajó sistemáticamente. Esta es una ciudad que tiene una enorme desigualdad. Una enorme desigualdad. Todos nosotros acá somos agraciados. La zona sur de la ciudad, donde viven 25-30% de los habitantes porteños, viven como si vivieran, en muchos casos, en zonas pobres del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Los homicidios son el doble en el promedio. La mortalidad infantil es el doble en el promedio. La capacidad de acceder a problemas o a bienes y servicios como salud o educación en la mitad del promedio. Pero la verdad que ahí nosotros creemos que hay que hacer intervención rápida. ¿Qué es intervención rápida? Decretar que zona de atención prioritaria, desarrollo prioritario. Y eso quiere decir lo que ustedes conocen, que es todos los recursos del Estado que están dispersos los tenés que concentrar. Lo mismo pasa en seguridad. ¿Cómo se atiende la seguridad? ¿Está bien la creación de una metropolitana? Sí, está bien. Es un paso adelante. Es un paso adelante en donde te quedas a mitad de camino, porque la definiste de manera tal que se superpone con la federal en lugar de tener complementación con la federal. En algún momento la federal va a ser traspasada. Y ahí no hay una buena complementación. En segundo lugar, porque te quedaste a mitad de camino en que generaste una cantidad estable de agentes, necesitaste el triple, pero la ciudad tiene déficit. Tuvo déficit todos los años, a pesar de tener mucho más recursos, y aumentó la deuda por 4. Entonces, ahora, ¿cómo la seguir desarrollando? Es complicado. Entonces, ¿por qué nosotros no nos gusta el gasto en publicidad? Porque solamente con el incremento de gasto en publicidad que hizo el PRO en estos 8 años, con el incremento del gasto en publicidad, aumentó la metropolitana 25%. O solamente con el gasto en publicidad, otra vez con el incremento, duplico la inversión en infraestructura en hospitales. ¿Cómo se cambia el modelo de salud? Bueno, se cambia haciendo algo que el PRO arranca pero que no termina, que es, hay que hacer centro de atención primaria, sí, porque el 80% de lo que se atiende en un hospital se puede atender en un centro de atención primaria. ¿Qué tiene que tener el centro de atención primaria? Un equipo médico, la capacidad, como mínimo, ¿sí?, de hacer algunas cuestiones básicas. No es solamente tener un estetoscopio, 5 o 6 medicamentos que son los que más se usan cuando te cae alguien a un centro de atención primaria, un equipo médico de distintas especialidades y la capacidad de hacer rayos y de extraerte muestras.
Los centros de atención nuestros no tienen eso. Los de Rosario o los de Santa Fe tienen eso. Es una diferencia de foco de la gestión. Después Rosario y Santa Fe tienen otros problemas que la ciudad de Buenos Aires resuelve mejor. Pero yo creo que nuestro deber es aprender de lo que cada uno está haciendo bien. Además de eso, hay un desorden en los hospitales. Necesitamos, como mínimo de los hospitales que hay en la capital federal, 4 que sean de alta complejidad. ¿Qué es de alta complejidad? Hemodinamia, diagnóstico por imágenes y salas de cirugías complejas. 4, uno en cada una de las regiones sanitarias. ¿Qué necesitamos para bajar la mortalidad infantil? Un protocolo que establezca a dónde se derivan. Hoy el SAME no tiene capacidad de trasladar recién nacidos con problemas y no sabe dónde trasladarlos. No hay priorización de cómo es el protocolo de maternidad y no hay 5 maternidades que digan, mira, estos son los problemas. En cada una de las zonas, estas son las maternidades cuando un chico tiene un problema grave. Con la seguridad, está bien la metropolitana, pero hay cuestiones en donde la intervención no es solamente policíaca, no es más agentes. Cuando uno mira cuántos agentes tiene la metropolitana, cuánto tiene la superintendencia que se ocupa de la seguridad metropolitana de la Policía Federal, cuántos gendarmes hay desplegados en la capital federal, cuántos prefectos, hay 1,5 agentes por cada una de las manzanas de la ciudad de Buenos Aires. Y Ernesto, no se fue, hizo un paper muy interesante en donde muestra que sí, que obviamente que saturar de agentes baja el delito. Se hizo un experimento natural que fue con la AMIA. Después de la voladura de la AMIA, hay un refuerzo en cada una de las zonas donde hay una entidad de la comunidad judía, hay un refuerzo de seguridad. Entonces en esas zonas bajan, pero la verdad que si tenés que saturar con tanto no te alcanza. Entonces hay 2 cosas que contribuyen a bajar la seguridad. Una es, vos tenés que concentrar todos los recursos del Estado, todos. Si la seguridad nos preocupa a todos desde hace mucho tiempo, es la principal preocupación, cada una de las cosas que haces en cada una de las áreas del Estado tiene que estar atravesada por un vector que es, ¿esto contribuye o no a bajar la seguridad? Un poste de luz es un poste de luz. Un poste de luz puesto en una zona que ya está transitada y segura sobre la avenida Libertador para decorar es distinto que un poste en la avenida Avellaneda donde tenés problemas de seguridad. Es distinto. Y eso pasa con los semáforos, con los postes de luz, con los centros de atención primaria, con el asfaltado, con la dirección de las calles, con todo. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas mejor policía rodeada de la intervención integral del aparato estatal. Y a la policía la tenés que dotar de otra cosa que es información y tecnología de información. No son cámaras la tecnología de información. Esto le pasa, por ejemplo, a nivel nacional, cuando se transfiere, cuando se crea el Ministerio de Seguridad, se separa Seguridad de Justicia, los datos se pierden en el medio, quedan en Justicia y no se transfieren a Seguridad. Y la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe no mandan datos de seguridad a la Nación. Entonces, cuando la Nación despliega gendarmes en el conurbano, no lo está haciendo con ninguna rigurosidad, no sabe dónde están ocurriendo las cosas fehacientemente. No hay información. Eso mismo pasa en la ciudad. Entonces, las policías urbanas han creado un estándar con protocolos que generan información, que se reúnen con la comunidad una vez por semana, que saben comisaría a comisaría lo que está pasando, porque los patrones de delito, estudio de los patrones de delito es lo que te permite bajar la inseguridad en un montón de estudios demostrado entre el 15 y el 20%. Entonces, no sé, el otro día vos vas a Flores, por ejemplo, y en Flores, ¿qué te dice? Mira, ¿cuál es el peor momento? El peor momento es cuando vienen del conurbano a la mañana a la 1:11:14 a comprar falopa. Y en el medio son como una marabunta que arrasan con los celulares que hay de cualquiera que está en la calle, con la billetera, nos afanan. Y después cuando se vuelven a ir, bueno, si vos encontrás que tiene un patrón que mira entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana en este corredor, tratás distinto con eso. Eso es como se diría hoy, no es caro. ¿Qué quiere decir no es caro? Cuesta una fracción de lo que se intentó gastar con el voto electrónico. Entonces, ahí para mí hay diferencia de prioridades. Y esto no es, ¿sabés qué? Hacen todo mal. Porque, repito, hacen muchas cosas muy bien. Pero yo quiero marcar en las que estoy en desacuerdo. Por eso estoy en otro espacio político. A mí me ofrecieron ir en el PRO,
de candidato a senador con Gabriela Michetti, de candidato a diputado en la misma boleta que Gabriela, de candidato a vicejefe de gobierno de Gabriela, de candidato a vicejefe de Horacio. Me llevo bien, pero creo que para evolucionar no tenemos que estar todos en el mismo lugar, sino que tenemos que ser capaces de decir, mira, acá yo pienso distinto, en esto pienso distinto, y creo que la solución va por acá. Y que cuando el otro tiene razón, le tenés que decir, acá tenés razón, esto que estás haciendo está bien. Eso implica además algo que para la ciudad de Buenos Aires, para mí, es muy profundo, que es, a mí me preguntan todo el tiempo, che, pero no es que Carrió y Sanz van a unas pasos con Mauricio. Sí. ¿Por qué? Porque el sistema a nivel nacional está desequilibrado y mucha gente tiene miedo de que gane el kirchnerismo otra vez con un sistema desequilibrado. En la ciudad de Buenos Aires, el kirchnerismo no moja. Es otro problema, entonces nosotros podemos mantener matices. Y yo estoy convencido de que lo mejor que le puede pasar a la ciudad es que discutamos en un balotaje el PRO y nosotros. Estoy convencido de eso, ¿no? Me parece una evolución en temas de cómo vamos a discutir. Yo voy a decir estas cosas, a Horacio no le van a gustar, o a Gabriela no le van a gustar, me van a decir cosas que a mí no me van a gustar, pero las vamos a poder debatir, y estoy seguro que la síntesis de eso es mejor, porque al día siguiente, cualquiera de los dos, el que gane siendo controlado, para decirlo de alguna manera, con una oposición constructiva, va a ser mejor gobierno. Y esa oposición va a ser mejor que la oposición que existe hoy, que es el Frente para la Victoria. Yo no tengo ninguna duda de eso. Entonces, por eso creo que ahora en campaña, obviamente nos decimos cosas que tienen más que ver con, mirá, esto lo voy a marcar muy fuerte. ¿Por qué? Porque no me gusta. Por ejemplo, a mí lo del juego es algo que como sociedad me parece que tenemos que erradicar. ¿Qué quiere decir erradicar? El juego en todos los países del mundo que se precian de ser lo que nosotros pretendemos, una sociedad moderna y de iguales, ni solamente moderna, ni solamente de iguales en la pobreza. El juego se controla de diversas maneras. Uno, locación. ¿Sí? Hay algunos países que prohíben el juego. En Brasil está prohibido el juego. En Italia hay casinos que vienen hay 2 o 3 casinos que vienen de épocas anteriores, que son las únicas concesiones y no se abren más. En Francia te dicen, podés tener casinos, ¿sí?, en ciudades de más de 500.000 habitantes que sean turísticas. En México prohibieron las tragamonedas. Hay otros países que te dicen, mira, sí, tragamonedas sí, pero no podés tener más de tantos tragamonedas por metro cuadrado. Tragamonedas sí, pero por cada tragamoneda o por cada mesa de paño podés tener 2 tragamonedas. Y además, controlo el acceso, el ingreso de quienes van, y además controlo cuánto generan y les cobro impuestos altísimos. ¿Por qué? Para desalentarlos. Uno puede desalentar haciéndote las cosas difíciles o cobrando impuestos. Haciéndote las cosas difíciles. Mezcla de los dos es el cigarrillo. Te cobro muchos impuestos, pero además no te dejo fumar en ningún lugar. Al juego en la Argentina te lo hacemos cada vez más fácil. Cada vez más fácil. En todo sentido. Y el juego tiene el doble problema, que por un lugar es blanqueo de dinero, el dinero negro que ingresa y te hacen. Ustedes viajan, tienen la suerte de viajar. Miren cualquier poblado chiquitito del interior. Chiquitito, porque por ejemplo ahora en Anielo, en el pueblo donde está Vaca Muerta, que tiene 6.000 habitantes, les están poniendo una sala de juego. Es como ¿quién vio la Patagonia Rebelde, la película? Bueno, antes te sacaban la plata con la despensa, ahora te sacan la plata con el juego. ¿Sí? A los jornaleros, al tipo que va en el sur, trabaja en roca, colecta la fruta, y cuando recolecta la fruta no tiene otra cosa que hacer a la noche que ir a una sala de juego. Y al lado hay un hotel, y el hotel está siempre vacío. ¿Sí? Y la habitación cuesta $200 y el hotel está vacío. Eso es lavado de dinero. Y al mismo tiempo, si no controlas, se genera dinero negro, que es dinero no declarado. Y el dinero no declarado financia la política en la Argentina. Entonces, eso hay que controlarlo. Hay que controlarlo. La ciudad de Buenos Aires tiene un problema jurídico con eso. ¿Sí? Que es que las dos cosas, los barquitos que están en Puerto Madero y el casino, están en tierra ferroviaria, y uno en el agua y el otro en terreno ferroviario, con lo cual la nación dice esto es mío. Ese es el conflicto. Nosotros tenemos que tender a erradicarlo, a controlarlo de arriba para abajo y hacerse cada vez más difícil. Rhode Island,
en Estados Unidos, el impuesto al juego es bajo en Nevada. ¿Por qué? ¿Alguien fue a Las Vegas? ¿Alguien salió de Las Vegas con un auto? No hay nada. Lo único que hay es eso. Entonces es generación de una ciudad de la nada. Rhode Island, estado rico, le saca al juego el 83% de ganancias estatales, es el 83% para el juego. ¿Por qué? Porque no quieren casinos. Yo quiero una sociedad que no tenga casinos. Si quieren ir a Mar del Plata, o si quieren ir a Paraná, o a Gualeguaychú, perfecto. Pero en la ciudad de Buenos Aires es un lugar de trabajo. La gente sale y entra a las máquinas tragamonedas. Y si entra, ¿alguien fue alguna vez a las máquinas tragamonedas? ¿Sí? Ambiente cerrado, no sabes si es de día o de noche. Te dejan fumar, te traen servicio de comida. Y una de las cosas que más se encuentra en los baños son pañales descartables para adultos, porque la gente no quiere perder el puesto. En la Argentina, déjenme hacer la cuenta de vuelta. En la Argentina se juegan 120.000 millones de pesos por año. ¿Sí? Somos 10 millones de familias. Se juegan 1.000 pesos por mes por familia. Esa es la magnitud de la escala que ha tenido el juego. Entonces, ahí hay cuestión ética. Yo no quiero ir a un lugar. La diferencia entre el juego y el narco, en términos de lo que financian, es muy finita. Entonces yo aplaudo que esta discusión surja, aunque sea en campaña, porque cuando no estamos en campaña, yo escribí un artículo hace 2 años, en un enero, criticando el acuerdo que se había hecho con el juego. Me contestó Cristóbal López con 2 solicitadas, una en Nación y una en Clarín, y no se pudo hablar nunca de este tema. ¿Por qué no se puede hablar? Porque obviamente también son los que ponen plata para los medios de comunicación, no se puede hablar. Entonces a mí me parece bárbaro que se discuta ahora abiertamente, que digamos, che, este tipo de sociedad no queremos. Y que si alguien lo quiere, lo diga y discuta, porque alguien puede decir, a mí me interesan las 500 familias que trabajan en la sala de juego. Pero podemos discutirlo, pero son discusiones que me parece que nos enriquecen. Entonces yo estoy convencido de que al día siguiente, si nosotros podemos, entre todos los ciudadanos porteños, decir, ¿sabe qué? Esta discusión no la vamos a tener más con el Frente para la Victoria. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, porque el Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires no puede gobernar, porque no puede ganar. Y en segundo lugar, porque cuando no puede gobernar, se va al rincón y empieza a levantar el dedo antagónico desde el punto de vista discursivo. Ustedes son la derecha, pero después se sienta y negocia. No negocia las cosas que nos interesan, no negocia el instituto o la unidad de evaluación educativa. No se sienta a negociar qué hacemos con el Garraham. Se sienta a negociar negocios. Entonces yo no lo quiero, no puede ser gobierno y tampoco lo quiero de oposición. Y yo podría estar, muchos de nosotros, subsumidos en el trono, pero no enriqueceríamos el debate. La verdad es que nos parece mucho mejor decir, mira, tengo posiciones distintas. ¿Por qué? Porque tenemos prioridades distintas. Y discutamos y debatamos prioridades. Y creemos que discutir y debatir prioridades, primero en un balotaje, alguien va a ganar, y después en la legislatura y en el día a día, no va a ser mejor a todos. Esto, nadie acá, una elección, ganar o perder, no es morirse. Todos los que estamos involucrados tenemos una vida fuera de esto. Yo me fui en el 2008, renuncié, y hasta el 2013, 5 años enteros, que no me presenté candidato a diputado, volví a abrir la consultora que había cerrado cuando entré al sector público. Entonces no es la muerte de nadie, me parece que lo que necesitamos hacer es intentar evolucionar. ¿Por qué digo esto? Para volver al original, el problema nuestro como sociedad es que no miramos lo que hacen nuestros estados. Y para mí no miramos lo que hacen nuestros estados, sino volvemos más pobres con el tiempo, porque tenemos un comportamiento extremadamente pendular. El comportamiento extremadamente pendular es causa y consecuencia de la mala administración. ¿Por qué causa? Porque cuando administras mal y algo termina chocado, decís, no, para, estos tipos no me gustan más, y vas para el otro lugar sin mirar los matices.
Y cuando vas a mirar los matices, la mala administración surge por el otro lugar. En esto, este es absolutamente distinto, pero en esto son iguales. Entonces tenemos esta oscilación. Y en la oscilación, en un país que tuvo en los últimos 37 años 16 recesiones, que tuvo 7 crisis sistémicas, esa oscilación nos hace a todos complicado asignar responsabilidades. Cuando viene alguien, dice, el próximo presidente, la situación económica le va a ser difícil y va a tener que tomar medidas complejas. ¿Es culpa de él? No, es culpa del anterior. Entonces, es muy difícil, hilar lo que es causa y consecuencia, es muy difícil enhebrar mi acción de hoy con lo que me va a pasar mañana. Es muy difícil adjudicar responsabilidades. Y en ese enojo decimos otra vez, mira, ni quiero mirar la responsabilidad, que venga otro, y seguimos con ese comportamiento pendular. Me parece que hay una enorme tarea nuestra por construir en un montón de lugares a nivel nacional esta suerte de comportamiento virtuoso entre gobierno y oposición, que hoy no se puede construir porque Cristina ganó con el 54% al 17%. No es culpa de Cristina ganar con el 54%, es responsabilidad del que pierde con 17%. ¿Sí? Pero eso implica que no funciona el Congreso, que no funciona nada, y que tenés abusos, y entonces los abusos que son vudú con chicones, Capitanich rompiendo Clarín, debido gastando 150.000 millones de dólares y la infraestructura que no se ve por ningún lugar. No digo 150.000 millones de dólares al azar, sino que es la suma de los presupuestos que tuvo debido del 2003 a la fecha. Entonces esto es el memorándum con Irán, el acuerdo con China porque necesitamos dólares. Esto es el abuso, ¿sí? Este es el abuso de un sistema desequilibrado. Hay que reequilibrarlo, sí. Y yo creo que hay otros lugares donde ese desequilibrio, mucho menos importante, no existe, y podemos ir a una suerte de, no síntesis, pero sinergia constructiva entre un lado y otro, que podemos discutir con matices y podemos mejorar las cosas, y podemos marcar aquellas cuestiones en donde tenemos que mejorar el Estado. No hay tarea más grande que mejorar el Estado. ¿Quiénes son de administración acá? ¿Alguien? Todos son de administración. Hay dos cosas para mí que en la política, en un emprendimiento, en una empresa, hay dos cosas que son sumamente importantes. Una es el foco de tu negocio. Si vos malinterpretás cuál es el foco de tu negocio, te la pones. Y a veces que el foco de tu negocio cambia. No sé, IBM hacía hardware. Y te dicen, mira, ahora el foco de mi negocio no es más eso. Antes el hardware era lo importante, yo brindaba un bien, que en realidad era un servicio para alguien que llega, las computadoras son más eficientes. Ahora te digo, no, las computadoras las hacen en cualquier lugar, yo lo que te voy a vender es un servicio. ¿Sí? O Starbucks no te vende cafés, el foco es otra cosa. Entonces el foco es muy importante. Y lo otro que es muy importante es algo que se llama entropía. ¿Qué es la entropía? La cantidad de energía, es la cantidad de energía que se gasta y que no hace trabajo efectivo. ¿Sí? Si yo tengo mal conectado los tendones y los músculos y quiero levantar esto y hago fuerza con esto, estoy gastando energía en un trabajo que no es efectivo, no me sirve para levantar la botella. Cuanto mayor el nivel de entropía, más es lo que se gasta en cosas internas que no rinden nada. Entonces, la política y el Estado, para mí en la Argentina perdieron foco y aumentaron la entropía. ¿Qué quiere decir perdieron foco? La política, mi definición de qué es la política y por qué es tan importante, es que las cosas que una sociedad ya sabe, las que están zanjadas, las que discutimos y acordamos, están en las instituciones. Están en el sistema educativo, están en el sistema de salud, están en nuestras leyes, están en nuestro comportamiento cotidiano. Son instituciones duras y blandas, formales e informales. Eso ya está zanjado. ¿Para qué sirve la política? Para los desafíos nuevos, para las cosas que tenemos todavía por resolver, para las cosas que surgen a raíz de que cambia el contexto global, cambia el contexto local. Esas son las cosas que tenemos que zanjar. Ahí se articula de la política, de la representación. No hay otra manera. Hoy la política no está discutiendo eso. Es decir, perdió el foco y gasta, y su nivel de entropía es enormemente alto. ¿Qué tiene que brindar? Soluciones a los desafíos nuevos, y sin embargo está discutiéndose a sí misma todo el tiempo. Y al Estado le pasa lo mismo. El foco tendría que ser, que es el gran drama de la Argentina que no se cumple, el Estado que tiene que brindar a través del tiempo bienes y servicios cada vez más de manera sostenible, acumulativos. Es decir,
La generación anterior tiene que sentir que esta generación tiene una enorme suerte porque el Estado les da cosas que antes no le daban. En Argentina pasa exactamente lo contrario. El Estado te brinda intranquilidad. No es tranquilidad de la cuna a la tumba, en la frase de Beveridge cuando nació el Estado del Bienestar, sino es intranquilidad. En Argentina el Estado te brinda angustia, te brinda crisis, te brinda falta de solución a los problemas. Entonces ahí perdió el foco. Y la otra es el Estado, le pones más plata, pero tiene un nivel de entropía gigantesco, se la gasta todo en mantenerse a sí mismo. Entonces lo que tenemos que resolver en la Argentina no es el dólar blue. Eso lo vamos a resolver bien o mal, de manera sostenible en el tiempo o con un Estado que se va a endeudar, van a entrar los dólares y mañana va a tener otro problema. Los problemas de la Argentina son por qué tenemos problemas repetidos. Y para dejar de tener problemas repetidos, tenemos que volver a poner el foco en la política, en lo que es, y por eso quiero que en política ahora tengamos en la Ciudad de Buenos Aires una discusión de otro calibre de la que puede tener el Frente para la Victoria con el PRO, porque son dos lugares o dos espacios que se miran, se gritan cosas, pero no pueden sentarse a discutir nada en serio. Y hay miles de ejemplos que hablan todo el tiempo. Hablan todo el tiempo. Déjame que te dé ejemplos. El indoamericano. Déjame que te dé ejemplos. La Policía Federal. Entonces, no te transfiero a la Policía Federal, no te la transfiero. Entonces vos querés la Metropolitana, es decir, la Metropolitana es mejor que la Federal. Entonces Bernie te dice, te saco a la policía de los hospitales, te saco a la policía de los colegios, te saco a la policía de los subtes. No, digo, ese no es el diálogo, no, eso. Y esto multiplicalo, pero por cualquier cosa. Digo, esto ha ocurrido innumerable cantidad de veces. Lo que pasa es que hay veces que la pelea es redituable para los dos porque uno se pone en un populismo y otro se pone en un conservadurismo y les reditúa y les gusta ser enemigos del uno del otro. Les gusta, está bien, pero no resuelven eso. Ahí tenés ejemplos puntuales de cosas que tendrían que haber acordado y no pasaron. No pasaron. Hoy no hay cruce de información entre la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura y la Metropolitana, a pesar de que estamos inundados de policías. No hay cruce de información. Después, claro, cuando Cristina dice, me conviene que Macri sea el próximo presidente, va y te hace la bajada de Ilia. O Macri no quiere pagar plata por la ESMA y acuerdan que se la transfieren a la nación. O, como me vas a dar otra cosa, el monumento a Colón, pasalo, sacalo, trae a la Casa Rosada y te lo pongo en otro lugar. Pero no es un tipo de diálogo que es bueno para todos nosotros. Tampoco es bueno cuando, es raro, a mí me gustaría que tuviéramos todos los candidatos acá, porque no corresponde. No es bueno que se sienten en la última sesión del 2013 y hagan un convenio con Cristóbal López donde le condonan deuda. No está bien, y que eso lo votó el PRO y el Frente para la Victoria. Ese tipo de interacción para mí no es buena para la sociedad. Es buena la interacción en donde las cosas que nos importan las discutimos juntos, no los negocios, no. Entonces, no cuando nos conviene mutuamente, porque por ejemplo, el subte se lo tiraron por la cabeza, Macri. Se lo tiraron por la cabeza. Hizo bien de aceptarlo, pero se lo tiraron por la cabeza. Cosas que no ocurren. Hay 33 líneas de colectivo que solamente recorren la capital federal. ¿Por qué no están transferidas? Yo te digo por qué no están transferidas. Porque Cristina se las quiso tirar encima a Macri cuando tenía problemas con los subsidios para que Macri tuviera que aumentar el bolito. Entonces te las mando pero sí los subsidios. Macri acá le dice, no, ¿cómo si los subsidios? No le encontraste solución. La basura, la ciudad de Buenos Aires no hizo nada con la basura, más allá de que tenía una ley sancionada en 2005, hasta que la provincia de Buenos Aires, también en una disputa entre Scioli y Macri, le dice, no te aceptamos la basura, no la traigas. Eso para mí no es buena interacción, no es buena interacción. No es conducente a ningún lugar. Entonces, yo creo que la política perdió el foco y tiene mucha entropía, se está discutiendo mucho a sí misma y el Estado también. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Y yo estoy convencido de que es lo que podemos hacer si al Frente para la Victoria, que tira piedras y señala, pero después en otras cosas le gusta acordar, lo dejamos en un rincón. Que tire piedras, que levante el dedo, que haga lo que quiera, dejarlo en un rincón. Y discutamos entre los que tenemos ganas de construir, que tenemos visiones distintas, que estamos en espacios distintos, que nos podemos criticar,
pero que nos vamos a criticar en cuestiones de fondo rigurosas y respetuosamente. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros pretendemos. Yo no digo, ¿sabes qué? Tal es tal cosa, tal hizo tal cosa. No digo, no, ¿sabes qué? Esto es lo que no me gusta de lo que estás haciendo. Y esto es lo que te aplaudo de lo que estás haciendo. Y yo creo que si queremos si queremos bajar el nivel de entropía, si queremos recuperar el foco de la política, si queremos bajar el nivel de entropía del Estado, de recuperar el foco del Estado, tenemos que ir hacia ese tipo de interacción. Y los enojos a la hora de votar no nos conducen a nada. La gente estaba enojada con Alfonsín y luego con Menem, se enojó con Menem. Eso es así. Tenemos que ver, separar paja del trigo, sacar la maleza y decir, mira, te voy a votar porque creo que sos mejor que el que está. Pero estas cosas que estás haciendo, desde ahora te pido, no las hagas. No las hagas. No las quiero. No las quiero. Quiero que le ganes a la otra, pero esto no. Porque si no, esto no, que no lo decimos a tiempo, desvirtúa en otra cosa después. Y esa otra cosa después es otra vez pérdida de foco. Es otra vez nivel de entropía grande. Gastar, no me importa, se llama Frente para la Victoria, pro socialismo o radicalismo. Gastar en publicidad oficial 2 millones de pesos por día para instalar candidatos está mal. Son 2 millones de pesos por día que tienen que estar en otro lugar. En salud, en educación, en seguridad, en otro lugar. Y yo lo quiero decir. Y quiero que el otro o se haga el distraído, y entonces después se lo exijamos, o me diga, lo voy a seguir haciendo, y entonces sepamos que votando, o me diga, tenés razón. Y me parece que esa es la manera de construir algo mejor. No veo otra. Me parece que eso es si queremos tener un Estado que pueda hacer lo que hacía antes, tenemos que modificar cómo es la dinámica política y tenemos que modificar desde ahí cómo funciona el Estado. Y para eso tenemos que estar todos, no solo votando, sino mirando después. No hay cambio mágico. ¿Sí? Nos hemos vuelto todos, producto de la crisis, cortoplacistas. Todos. El Estado es cortoplacista, los empresarios son cortoplacistas, la sociedad se transforma en cortoplacista en sus comportamientos cotidianos. ¿Qué quiere decir cortoplacista? Vicioso, siempre digo, ¿no? Porque vos no podés. En la Argentina es como que la tasa de descuento del futuro es infinita. Infinita. Entonces vos decís, ¿qué esfuerzo voy a hacer hoy que me va a rendir mañana con esta tasa de descuento? Ninguno. Entonces rompemos siempre las reglas a todo nivel. Todo el tiempo. Como ciudadanos, como empresarios, como Estado, todo el tiempo estamos rompiendo las reglas. ¿Por qué? Porque vos decís, voy a ahorrar plata, se la quedó el banco. Voy a ahorrar plata, hay una devaluación. Voy a estudiar, el desempleo 23%. Voy a pagar mis impuestos, el Estado no me da nada. Voy a trabajar en el sector formal, tu jubilación no te va a alcanzar para nada. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Me encierro a mí mismo y veo cómo sobrevivo yo. En general, las reglas son eso. ¿Qué es una regla? ¿Qué es una ley? ¿Qué es algo que acordamos cuando construimos un colectivo? Son las autolimitaciones que nos imponemos para construir un colectivo distinto. Vos tenés un emprendimiento con los que estudian juntos. Bueno, cuando estudias juntos, perdés tiempo para tu estudio personal porque o le estás explicando al otro, el otro te está explicando. Pero si mira, cada vez que yo pierdo tiempo, hago un esfuerzo, sé que lo que estoy haciendo es que el otro mañana va a hacer otro esfuerzo. Con tu pareja, no haces todo el tiempo lo que vos querés. O en un matrimonio, no haces todo el tiempo lo que vos querés. Siempre estás cediendo algo. ¿Por qué? Porque estás construyendo algo más importante que vos mismo. En una sociedad comercial, estas son universidades en donde hay un emprendedurismo muy grande y muchas veces hay empresas que surgen de 2 o 3 alumnos. No es que uno de los 2 o 3 alumnos, uno de los accionistas dice, yo hago con mi empresa, yo hago con nuestra empresa todo el tiempo lo que yo quiero. No, aceptás que hay maneras de interactuar con el otro. ¿Cuándo esas cosas dejan de importar? ¿Cuándo rompes las reglas? Cuando entre lo que vos haces hoy, construyendo el colectivo, y lo que te pase mañana, hay 4.000 eventos exógenos. Entonces no depende de mí lo que me va a pasar mañana, depende del Estado, del país, de la crisis, de la política, de lo que pueda. Hay un momento en ese hago lo que puedo que nosotros todos somos culpables de eso, porque ese comportamiento vos no podés construir
es imposible construir un futuro mejor en educación. Por ejemplo, para ustedes, hoy están haciendo un esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo? Invertir en educación. Vienen, sientan en el culo, que estudian. Si vos decís, no, mira, la verdad que no sé si vale la pena estudiar en Argentina, porque pasa cualquier cosa. Entonces no lo haces, tu futuro no llega. Entonces, si vos no estás dispuesto a hacer un esfuerzo, esto pasa lo mismo en economía, vos decís, bueno, hiperconsumo, cero inversión. Bueno, no llega. Entonces, lo malo de las crisis es que nos hacen ser cortoplacistas. Lo malo de ser cortoplacistas es que te llevan a crisis, te llevan a problemas. Es un círculo vicioso que tenemos que romper. Yo pensé en la crisis del 2001-2002, escribimos con Javier González Fraga un libro. ¿No se llegó a Javier? Ahí está. Escribimos con Javier un libro, ¿no? Yo creo que a los dos nos pasó lo mismo, pero no te veía por el reflejo, Javier. Escribimos un libro en donde decíamos, acaba de pasar algo extraordinariamente malo que deja una oportunidad extraordinariamente buena. Pues lo extraordinariamente malo. Vino un tsunami. Y el tsunami tuvo 5 presidentes en 10 días, 54% de la gente en situación de pobreza, muertos, hiperdesempleo. Entonces el agua se llevó todo. Pero cuando el agua bajó, nosotros vimos lo siguiente, que es los problemas que tradicionalmente ahogaron a la Argentina para crecer, ¿sí?, se habían evaporado. Eran un tipo de cambio competitivo, la restricción externa, de vuelta tenías un tipo de cambio hipercompetitivo, y antes tenías ahogo fiscal, ¿no? En gran medida porque estabas hiperendeudado, porque tenías mucha deuda en una tasa muy alta, y de golpe tenías tipo de cambio hipercompetitivo, no estabas pagando deuda, y producto de la devaluación y la escalada inicial de precios, cuando el Estado, o sobre el Estado no había tantas demandas, te volviste superavitario. Entonces eras superavitario con tipo de cambio competitivo y cero deuda. Entonces, mientras todos tenían temor, en el libro nosotros dijimos, Argentina va a crecer muy fuerte. Me acuerdo que en esa época los economistas hablaban de amesetamiento. Nosotros decíamos, Argentina va a crecer un montón. Tiene 2 restricciones, energía e inflación. ¿Sí? Y tenemos la oportunidad por primera vez de crecer sin crisis. Por primera vez. Genial. Me acuerdo que la conclusión, yo tenía en esa época 31, 32 años y había un montón de gente que estaba trabajando con nosotros que era mucho más chica. Y me acuerdo que una de las cosas que nos pasó en la cabeza fue, no va a haber más crisis. Eso es buenísimo por un lado, y la otra es, no nos vamos a poder volver ricos de la noche a la mañana. Porque eso es lo que pasa en las crisis. Una enorme transferencia de ingresos de un hogar. Esto va a ser un futuro que hay que trabajarlo. Eran las condiciones macroeconómicas perfectas en ese sentido. Y otra vez tuvimos crisis. Entonces creo que lo que le pasó a Javier, lo que le pasa todavía, lo que me pasa a mí es lo siguiente. Hay un momento en que uno lo mira desde la perspectiva económica y dice, estos son los problemas, y de golpe, aún con todas las condiciones para tener las soluciones, volvemos a tener problemas. Entonces uno dice, el problema no es la estructura macro, el problema es más profundo. ¿Dónde está? En la política. Entonces uno se mete en la política. Después te metes en la política, ves cómo funciona, porque hay algo más profundo, o es cultural, o es el funcionamiento del Estado. Y por eso es que Javier fue candidato a vicepresidente, por eso es que todavía está empujando para que ocurran ciertas cosas a nivel político. Me pasa lo mismo a mí, es como que nos vamos de nuestra profesión diciendo, este es el diagnóstico, mira, la economía funciona mal, entonces hay que hacer esto. Cuando ves que se puede hacer eso, no se hace. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque pasa algo más profundo. Entonces uno entra por distintos lugares, entra por donde puede, entra por donde es como si fuera una capa de cebolla donde uno empieza a pelar, ¿sí? Las capas, uno empieza a pelar, pero mirá la cebolla y decís, saco la primera capa, después ves lo naranjo, lo marrón, y decís, no, mira, las primeras también hay que sacarlas. Y uno va deshojando esa cebolla para ver dónde está el nudo del problema. Hoy, porque por ahí mañana encuentro que el problema, hoy estoy convencido que el problema es que es, los argentinos tenemos una enorme subestimación por la administración pública. Nuestro Estado pierde productividad a pasos agigantados, y la política, es la que tendría que reordenar esta acción estatal, está con un foco equivocado y con un nivel de entropía fenomenalmente alto. Y tenemos que corregir esto, tenemos que normalizarlo. Y para mí normalizarlo implica, en la ciudad y en lo nacional, lo que se está haciendo. Quiero una discusión más racional y mejor en lo local, y quiero que desde ahí contribuyamos también como vidriera y a través de la acción política para volver a tener una discusión que baje el nivel de entropía y que vuelva a poner el foco en lo que tiene que estar. Muchas gracias.
a dar lugar a las preguntas. Vamos a manejar. Martín, te dejamos a vos que nosotros batemos el micrófono, pero vos, si nada, quien te deja que hacer la pregunta. Si quieren, hagan 5, porque si no uno tiene el efecto de que haces una y por ahí me enrosco mucho con uno. Si quieren, hagamos 5 en conjunto, y después será 5. Dale. ¿Qué tal, Martín? Te quería preguntar, desde el marco del juego y el narco, a la hora de financiar una campaña, quería saber qué considerás vos que se puede hacer en un corto plazo o quién puede hacer algo para frenar esta ola, porque es un problema repetido de estos que hablabas. ¿Quieren que yo intente la disciplina para contestar la breve? A ver. Mira, acá en la ciudad hay algo muy fácil para hacer que para mí eliminaría toda duda, lo que se dice en Gabriela y Horacio, que es el convenio con el juego. Horacio dice, no lo firmamos nosotros, es cierto, pero cada 4 años se puede denunciar. En el 2011 lo podrían haber denunciado y no lo denunciaron. Vence ahora, fin de año. Hay que denunciarlo desde agosto en adelante. Entonces a mí me gustaría ver si es cierto que el gobierno de la ciudad diga, vamos a denunciar el convenio por el juego, que firmó Ibarra y le quedó a Telerman. Lo vamos a denunciar, para que quede claro que no hay nada, que tienen la misma convicción que tenemos todos nosotros. Es lo más sencillo. ¿Y eso qué genera a partir de ahí? A partir de ahí, lo que le está diciendo a Cristóbal López en los 2 lugares es, mira, esto no rige más. No rige más. Bueno, Martín. Sería sumamente importante, es desde agosto en adelante. Es 4 meses para denunciarlo. Si no se denuncia, se renueva automáticamente. Ahí hay un tema puntual. Entonces Gabriela levanta la mano y dice, tenemos el compromiso bárbaro. Gabriela, Horacio, Mauricio, porque todavía es el jefe de gobierno, Mauricio. ¿Lo damos de baja? ¿Lo denunciamos? Comprometamos a eso. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, hablaste mucho sobre la falta de foco, en especial creo que hiciste bastante hincapié en la responsabilidad de los políticos con respecto a eso y de los dirigentes. ¿Cuánto esto es responsabilidad de la sociedad, más teniendo que ver con el accountability que puede llegar a haber y lo que la gente reclama constantemente? ¿Cuánto esto es una respuesta a una sociedad que es exactamente cortoplacista y que pide todo el tiempo respuestas rápidas a problemas estructurales o quizás también del día a día? Pero yo siento personalmente que hay una tendencia muy grande de parte de la masa a pedir respuestas cortoplacistas, con lo cual ¿cuánto podríamos tomar de un puesto político una actitud de foco si la gente está pidiendo otra cosa? A ver, primero voy a decir algo que va a sonar, no soy muy políticamente correcto, pero a mí me asusta, no me gusta cuando hablamos de clientelismo por lo siguiente. Porque el clientelismo quiere decir que le das algo a alguien y que ese alguien vota en función de lo que le estás dando. Entonces, a veces se llama un plan cuando mirás a un sector desfavorecido. Después mirás a un sector favorecido y se llama seguridad jurídica, mantenerme los contratos en dólares, pero es clientelismo de los dos lados. ¿Sí? Digo, ojo, porque si este vota porque le estoy dando algo obvio, y el otro ¿por qué vota? Porque le estás prometiendo algo, le diste algo, es igual. Lo primero es sacar eso de la cabeza. Si es el populismo, hoy tengo un amigo que dice que el populismo es la subordinación permanente del largo plazo al corto plazo. ¿Sí? Entonces ahí te diría 2 cosas. Una es, hay algunas cuestiones, hoy todo el mundo es cortoplacista y hay algunos que tenemos más responsabilidad que otros en salir del cortoplacismo. ¿Por qué? Porque tenemos más herramientas. La clase dirigencial, ustedes tienen más herramientas para salir del cortoplacismo. Yo no le puedo pedir a alguien que tiene que comer que sea largoplacista, ¿no? Porque no tiene largo plazo si no come. No le puedo pedir. Ahora, sí, aquellos que tienen más herramientas. ¿Qué es más herramientas? Hoy en la mañana tuve una reunión con una cámara empresarial. Es decir, hablamos del Estado. Dice, no, porque el Estado tiene que mejorar. Y bueno, pero parte del Estado que mejore, una es responsabilidad nuestra y otra es responsabilidad de ustedes como clase dirigente. ¿Qué quiere decir? Ustedes dicen que
los funcionarios públicos no son buenos, pero lo primero que tratan de hacer es poner un funcionario público de ustedes. No uno que venga del sector privado. Cuando digo ustedes, no es uno que venga del sector privado y que quiera trabajar, uno que le firme los subsidios. Eso es cortoplacismo. Eso es cortoplacismo. Entonces yo ahí creo que la responsabilidad es mucho más dirigencial que del día a día de la gente, que esta es una sociedad que te vuelve cortoplacista. Insisto, es eso de que tu tasa de descuento es infinita. Sos cortoplacista porque no ves el futuro. Entonces, si el Estado te bombardea, vos te resguardás y decís, bueno, me preservo a mí mismo, que es lo que hacemos todos cotidianamente. El que tiene más herramientas, si le interesa el colectivo, tiene un poco más de responsabilidad en ser largoplacista, o en extender por lo menos de a poco el plazo con el que nos vemos a nosotros mismos. Y se puede hacer desde un montón de lugares distintos. Se puede hacer desde el voto, se puede hacer desde el lugar que ocupás, no tenés que estar en el Estado, se puede hacer en la interacción con el Estado, se puede hacer demandando cosas, se puede hacer diciendo cosas. Básicamente no tenés que conformarte ni pelear solamente por lo tuyo. Pero esto lo que te digo es, mañana vos tenés una empresa, no sé, hoy ponía un ejemplo, no les gusta, porque justo era... Pero la Secretaría de Industria está inundada de lobby. ¿De quién? De los que quieren llevarse una parte de la Secretaría de Industria. Entonces, ¿cómo vas a tener un mejor Estado? Vos decís, queremos un mejor Estado. Este Estado nos ahoga de impuestos y no nos dan nada. ¿Y qué querés? Quiero que el Estado me dé este subsidio rápido, quiero que me dé esto por otro lado, quiero... Bueno, entonces ahí hay una responsabilidad, no diría de todos nosotros. Tengamos como el coraje de decir que somos privilegiados y que tenemos obligaciones más altas. ¿Sí? Y ustedes son todavía estudiantes, van a tener responsabilidades más altas. Los que ya estudiamos hace un tiempo, los que tienen otro peso hoy en la toma de decisiones. La democracia es un voto, una persona un voto, un ciudadano un voto, pero después hay un montón de otros votos que ocurren que no tienen que ver con, donde hay gente que pesa mucho más que uno, ¿sí? A la hora de las decisiones económicas. Entonces ahí hay también una posibilidad de intentar tener una mayor disciplina en ser más largoplacista. No podemos demandar que el Estado sea todo lo mejor que queremos si lo estamos asaltando para llevarnos una parte. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Decirlo en voz alta. Sí. Mira, la otra vez alguien me dijo algo que yo iba hace rato que cuando alguien me presentaba me decía el colegio secundario, el que fue como el sentido joven. Pero yo fui a la Ciudad de Buenos Aires y cuando el campo de deportes nacional de Buenos Aires está en Puerto Madero. Y yo entré a Buenos Aires en el 84 y iba al campo de deportes, se me tomaba el 130, iba hasta hacia el fin de Alem. En esa época la calle no se llamaba Perón, se llamaba Cangallo. Hasta Cangallo bajaba, entraba a Puerto Madero, había un puente giratorio, el agua era una inmundicia. Nosotros nos reíamos con que si te caías porque venías distraído te rompías la pierna y no te mojaba porque era casi sólida. Y hoy está Puerto Madero. A mí me cuesta, hicimos un parque entero en la ciudad, me cuesta pensar que no tenemos la capacidad, no de urbanizar integrando una villa, porque son cosas distintas. Urbanizar es como un concepto de puertas adentro de la villa. Lo que necesitas es integrarla. Entonces, cuando haces la canchita de fútbol, lo bueno no es que esté adentro, lo bueno es que esté en el borde. Cuando haces el colegio, o el jardín de infantes, o la biblioteca, lo bueno es que esté en el borde. Porque ahí la vas a integrar al entramado. Desde el punto de vista técnico, todo el mundo sabe cómo se hace. Nosotros trabajamos con gente que trabajó mucho en la 31, con uno de los profesores de planificación en la UBA, que trabajó mucho en las villas del sur. La técnica es sencilla, hay que hacer lo que se dice esponjamiento. ¿Qué es esponjamiento? Tenés que encontrar donde está este entramado que es la villa, tenés que encontrar un terreno. La 31 lo tiene, ¿sí?
Entonces ahí decís, bueno, en este terreno va a caber el 20%. Entonces empezás a hacer viviendas para el 20%. Lo otro que tenés que hacer es las manzanas. Empezás a ver un trabajo de manzana por manzana de cuál queda y cuál se va, en qué casa va a quedar y cuál se va a ir. Y después, en los lugares donde alguien tiene una casa, lo que tenés que hacer es lo que se llama una mesa, que es hacer los 4 pilares, la losa, y construir para arriba, vas mudando la familia para arriba, y lo último que terminas es la casa del que está abajo y lo mudás. ¿Sí? Ahora, ¿hubo presupuesto? Sí, hubo presupuesto. Porque, por ejemplo, la Villa 31, que tiene todo un protocolo de interacción de hace rato que se viene de democrático adentro para que no se va, tuvo en el 2013 31 millones de pesos para ejecutar. Se ejecutó, 500, no me acuerdo si 500.000 o 1 millón. ¿Es culpa del gobierno de la ciudad? No, es también un tema de interacción con el sector nacional, con el Estado nacional. ¿Por qué? Porque muchas de estas villas están en terrenos nacionales. El último paso de esto te lo tiene que dar el gobierno nacional, que es la titularización, porque son tierras nacionales. Entonces, urbanizar, que alguien diga voy a urbanizar todas las villas, para mí es una promesa de campaña ridícula. Lo que sí sabemos es que si hicimos Puerto Madero, podemos en 4 años encarar 1 o 2 grandes y mostrar que se puede hacer, porque eso te modifica la cabeza. Es lo mismo que prometer muchos kilómetros de subte. Nosotros tenemos un experto en transporte que es extraordinario, ¿sí? Que lamentablemente no trabaja en Argentina, sino que trabaja en el resto de los países de Latinoamérica. Y dice algo muy claro, me dice, el subte tiene sentido si se transportan 10.000 pasajeros hora, porque cuesta entre 30 y 50 millones de dólares el kilómetro. Menos de eso, no haga subte, es una mala inversión. El Metrobús es hasta un máximo de 5.000. Entonces ahí hay si querés, tenemos el problema de los que están entre 5.000 y 10.000. Más de 10.000 tenemos que hacer subte, la línea F, Constitución, Plaza Italia. Menos, pensemos bien cuáles son los carriles de Metrobús y cómo, etcétera. Pero decir voy a hacer tantos kilómetros de subte por año, sí, pero y además ¿desde dónde los haces? Si vos extendés el subte desde los lugares menos poblados, tenés un problema de que es caro hacerlo, se subutiliza, y además de que se subutiliza, el problema después que tenés es que como se subutiliza tiene un déficit más grande. Entonces, la verdad es que yo creo que la ciudad de Buenos Aires tiene si pudimos hacer Puerto Madero, ¿sí? La sociedad argentina pudo hacer Puerto Madero, podemos urbanizar villas. Pero ahí requiere una tarea conjunta entre los villeros, entre el Estado Nacional, entre el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, y el presupuesto está, insisto, ahí hubo varios años en que hubo presupuestos de decenas de millones no utilizados. ¿Sí? Ahora, no hay que prometer cosas que no se van a hacer. Insisto, y no es urbanizar, porque la urbanización es quedarte encerrado. Getificar con mejor calidad, pero getificar. Martín, te voy contando así, damos lugar a más preguntas. Sí, perdón. Una de sus principales críticas a la gestión actual fue con respecto tanto a salud como a educación, y bien dijo que, por ejemplo, en salud solo el 14% de los habitantes de la ciudad no cuenta con una prepaga. Quiere decir que solamente ese 14% es el que requiere indispensablemente del servicio público. ¿Prepaga o una obra social? Prepaga o obra social, por lo cual ese 14% requiere un servicio público. Los números en educación son un poco superiores, pero también son más de 50-50, por lo cual quiere decir o que hay una falta impresionante de hospitales, o que la gran cantidad de los hospitales son quienes consumen este servicio de salud, no son gente que reside en la ciudad, sino más bien principalmente lo que es el Gran Buenos Aires. 46% vienen de otro lado. Entonces, ¿cómo desde la ciudad solucionar un problema el cual no depende exclusivamente de la ciudad, sino que es justamente la articulación de la ciudad con Buenos Aires, principalmente los partidos de alrededor? Es una muy buena pregunta. Primero, es una muy buena pregunta porque son los argumentos que se utiliza para no cuidar los hospitales. No conozco ninguna ciudad del porte de Buenos Aires que no atienda a los alrededores. Ahí digo que no somos una isla, somos una ciudad rodeada de 7 municipios grandes que forma parte de un área metropolitana y somos la capital federal. Y esto es una vidriera para el país.
no es un municipio. Municipalizar la capital federal para mí no es el camino correcto para el lugar que ocupa. En una vidriera electoral inclusive no es una municipalización. Entonces, hay cosas del sector público en el hospital que lo tenés que cuidar, porque insisto, hay gente que no tiene otro lugar donde recurrir. Ese es el promedio. La gente en la zona sur utiliza el hospital a una escala mucho más grande, que es donde más tenés que cuidar la salud pública. Entonces, no es solo eso, sino que además, vos hoy tenés una prepaga, tenés una emergencia en la noche, más te vale que vayas a un hospital público, porque el médico de la prepaga que te atiende en la guardia no es de la misma calidad que el médico del hospital público. ¿Sí? Si llamás a tu casa, ni te digo. A mí me diagnosticó apendicitis mi hermana por teléfono. Vino el médico de la prepaga que yo tenía, me dijo: no tenés apendicitis, y a las 4 horas me estaban operando. Mi hermana es abogada. No lo digo en chiste, pasó. Pero el hospital público es sumamente importante. Una de las cosas que te pasan es que si vos tenés un accidente o terminás atendiendo en el hospital público y sacás la tarjeta de tu prepaga y decís: ¿me cobra? ¿Carga la prepaga? Dices: no, muy borroso. Muy borroso. Lo segundo es, esto es un área metropolitana amplia. ¿Hay que atender a lo que viene del conurbano? Obvio. Claro que sí. Pero también, ¿qué pasa? Pero también hay cuestiones en donde vos estás brindando un servicio y después estás pagando por otras cosas. Tendrías que intentar, en extremo, netear algunas cosas. ¿Qué? Bueno, nosotros tenemos que pagar para mandar la basura al otro lado. Y a mí me parece, no te enojes, pero voy a decir una cosa que me parece hipócrita. Decir: mira, los hospitales atienden el 46% del conurbano, ¿qué querés que haga? Ah, bárbaro. ¿A dónde extendes el Metrobús? A Vicente López. ¿Quién es el intendente de Vicente López? Mi primo. ¿Y cuánto va a pagar de la extensión del Metrobús de Vicente López? Ni siquiera 1 kilómetro. Digo: para hacer el Metrobús a donde tu primo es intendente, ¿está bien utilizar los recursos de la ciudad? Para atender a alguien que viene al hospital público, no. Para poner una sucursal del Banco Ciudad en una provincia, sí. Para poner las casas de la ciudad de Buenos Aires en Rosario, sí. Ahí yo tengo prioridades distintas y no se tienen que enojar porque uno tiene prioridades distintas. Me tienen que contestar con por qué las prioridades son las que son. Y me criticarán mis propuestas. Yo por eso hice una cosa rara que los candidatos no quieren hacer. El lanzamiento de nuestra campaña fue el Gran Rex presentando el plan de gobierno. ¿Por qué los candidatos no lo quieren hacer? Porque cuando vos decís qué vas a hacer, estás expuesto. Alguien te dice: esto es una ridiculez, esto está mal. Perfecto, vamos a discutirlo. Pero yo creo que el hospital está subadministrado de las dos cosas. No le pones recursos, no le pones recursos, no hay nombramientos. Murió una beba en el Santoyani porque faltaban anestesistas. No hay nombramientos. Los centros de atención primaria, hay un centro de atención primaria modelo, que es el centro de atención primaria de Fernández, que está en la calle Burruchaga. Es precioso. Lo que digo es que ese lo tenés que hacer en la zona sur. Ese tendría que ser el de Santoyani. No tendría que ser el de Palermo. Yo vivo ahí y me queda comodísimo. No es ese el que tenés que hacer ahí. Entonces, y después tenés que administrar los hospitales en donde hay cosas que tenés que recuperar. ¿Por qué no podés? Vos podés tener una tarjeta de salud. Nosotros proponemos que existe una tarjeta de salud, pero con una historia clínica que en Tigre, en Rosario, cuando vos tenés un problema de salud y tenés que tomar un medicamento, te mandan un mensaje de texto. Es barato. Hágase los controles neonatales. Madre embarazada de 7. Usted acaba de... Digo, se puede hacer. Por eso digo, yo creo que se puede aspirar a más. Y ahí, insisto, los hospitales de ciudades atienden. Lo que pasa es que tienen una forma ordenada de saber quién se atiende. Y a aquel que le pueden cobrar, le cobran. Y hay muchas cosas que tenés que resolver. Con la provincia de Buenos Aires, todas las cuencas, no lo vemos, pero nosotros vivimos sobre arroyos que tienen... Buenos Aires es un estuario, una enorme cantidad, son arroyos, 3 grandes arroyos con un montón de pequeñas rías que los conectan. Eso es donde vivimos encima de eso. Y todo eso viene de la provincia de Buenos Aires. La seguridad. ¿Cuál es el problema de afán en Devoto?
La falopa en San Martín. Hay un montón de cosas que son interjurisdiccionales. Entonces, no tenés que cerrar. Y los hospitales, así lo veo yo, por eso digo que lo orden, pero es distinto. El hospital de la Ciudad de Buenos Aires tiene que atender a todos. Si son de la provincia de Buenos Aires, los tiene que atender. Y si tiene una emergencia, una chica en Formosa, y la tienen que atender, la tienen que atender. Somos una ciudad, insisto, no es una ciudad más, es la capital federal. No recibimos plata casi de coparticipación, pero recibimos un montón de otras cosas que las provincias no reciben. Bueno, damos lugar a otra pregunta. Hola Martín, quería, como dijiste cuando hablabas, que el Frente para Victoria lo que es un rincón porque no quieren discutir, no quieren hablar o son complicados. Quería preguntarte sobre tu etapa cuando estuviste con ellos en el 2008, 2007, no recuerdo bien, como ministro, por qué decidiste entrar y más que nada en esos meses que estuviste, qué pasó con el tema de lo que fue el tren bala, que creo que es algo que se habló con el Ministerio de Economía, y el tema de la ley de las retenciones, que también fue por esa época. En esa época era exactamente igual, estaban encerrados en un rincón y no querían hablar. A ver, antes, yo cuando estaba de presidente del Banco Provincia, decía que a Kirchner le había tocado un hospital de campaña. Amputaba, suturaba y daba penicilina, que no le exigiéramos que tratara bien al paciente o que le hiciera rayos X porque no tenía tiempo. Y que venía otra etapa, ¿sí? El kirchnerismo podía sucederse a sí mismo o cambiar un montón de cosas. Cristina Fernández de Kirchner dijo que su modelo era Alemania y lo votó el 46% de la gente. Yo, que me había peleado con Devido del Banco Provincia, con Uberti, con Moreno desde la época del Banco Central, dije, con el diagnóstico que teníamos de que había cosas por acomodar y que si las acomodábamos realmente Argentina podía tener crecimiento sin crisis, creí que iba a pasar eso. Sabía que había una disputa interna entre dos bandos, pero creí que iba a pasar eso. Cuando a los 4 meses me di cuenta que no iba a pasar, renuncié. Y casi todos los que creían que iba a pasar eso y no pasó, renunciaron. Hoy Graciela Ocaña, que compite conmigo en la PASO. Lo de las retenciones, lo expliqué un montón de veces, pero lo vuelvo a contar. Las retenciones empezaron por los subsidios. Los subsidios habían sido 1.500 millones de pesos en el 2003, eran 15.000 millones de pesos en el 2007, para mí iban a ser 30.000 millones de pesos en el 2008, en el medio de la crisis financiera internacional que había empezado en agosto del 2007, es cuando a nosotros nos iban a bajar los ingresos. Entonces empecé a hinchar, inclusive reuniéndome con Kirchner, porque yo fui con las cosas que había que hacer, cuál era el diagnóstico de las cosas que había que hacer para reducir esos subsidios, y de hecho fui con un plan para reducir los de gas y de electricidad de una manera ordenada. Y la respuesta fue que no, que el modelo era precios internacionales altos con retención y con subsidios, y que entonces la respuesta a mi punto de que Argentina iba a tener un problema fiscal cuando cayeran los impuestos, el precio de las materias primas, y que para mí iba a impactar en el 2009 en plena campaña, fue: no, vamos a subir las retenciones. Y le iban a poner un precio fijo a la soja de $180, cuando valía 500 y pico, que equivalía a 63,4% de retenciones. La respuesta a eso, contrarreloj, fueron las retenciones móviles. Eso, entonces vuelvo a contar lo que conté muchas veces, pero Felipe Solá una vez me dijo, él no sigue el consejo y yo muchas veces tampoco, cuando me nombró ministro, me dijo: vos decís lo que decís, lo que me decís a mí, decilo todo el tiempo, porque vos te parece que te repetís, pero la gente cambia, la gente es nueva. El tren bala. El tren bala era una cosa que había una presión enorme, de larga data dentro del gobierno por hacer el proyecto del tren bala. A mí me tocaba una parte, que era la financiación del tren. Cambiamos el banco, bajamos las comisiones y además pusimos una cláusula desde el punto de vista financiero que después nunca se cumplió. Hay muchas maneras en el sector público de decir que no. Hay muchas maneras de decir que no. ¿Sí? No hay una sola manera de decir que no.
uno encuentra cuestiones que hacen que las cosas ocurran o no ocurran, que tengan más o menos probabilidades. Y esa fue la manera en que la cargamos nosotros. Antes de que yo llegara, le tocaba al Ministerio de Economía todo. Y yo dije, no, yo no sé si hay que hacerlo. A mí un presidente viene y te dice, cohete a la luna. Y yo digo, mira, cohete a la luna como Ministro de Economía, yo no haría. Yo soy el presidente, a mí me eligieron, creo que hay que hacer un cohete a la luna. Pero a la segunda vez que tu presidente quiere hacer un cohete a la luna, le decís, no soy Ministro de Economía para vos. Dicho eso, lo que uno tiene que cuidar es lo que le compete a uno. Y desde lo que le compete a uno hay muchas maneras de decir que no. Yo encontré la que encontré, que me parece que fue la mejor. ¿Sí? Que es más complejo, pero en las condiciones financieras nosotros pusimos un elemento que tenía que ver con... Solo se podía hacer si el CDS cotizaba menos de tanto. Había que entender. Y el CDS cotizó siempre por encima de ese valor. Si no, no podías tomar el financiamiento. ¿Otra pregunta? Mira, es lo que tengo entendido. La verdad que no sé mucho de este tema, pero la resolución 125 que fijaba las retenciones móviles debía haber sido una ley. ¿Por qué propusiste que fuera un decreto por una resolución ministerial, en este caso tu Ministerio de Economía? Porque desde el punto de vista constitucional no es así. ¿No es así? No, no es así. Esa es una discusión jurídica enorme, pero... Sí. No, pero digo eso. Finalmente, igual, muchachos, igual estamos volviendo para mí siempre sobre un tema que es, ni siquiera se aplicaron nunca. Estamos discutiendo todavía de la alícuota del impuesto, que ni siquiera se aplicó. Pero lo que te quiero decir es, en ese momento, por facultades delegadas del Congreso, entre ellas el Código Aduanero, estaba, ¿sí?, en la potestad, porque no es un impuesto que decide, sino que es un tributo de comercio exterior, por eso ni siquiera tampoco se coparticipa. En ese momento estaba entre las potestades hacer eso. De hecho, ese planteo no lo hizo nadie cuando, antes de irse Kirchner, la subió del 28 al 35 y nadie dijo eso. Porque ya estaban delegadas. Tengo una pregunta. Sí. Un ministro puede poner decretos que aumenten o disminuyen un impuesto. Pero no es un impuesto, es un tributo de comercio exterior. No, pero por eso te digo, la pregunta es, ¿debería ser así? O podemos discutir. ¿Es así desde el punto de vista del derecho en ese momento? Sí. Después, años después, cuando se empezaron a restar estas cosas, dejó de ser así. Pero es una pregunta válida que nos podemos preguntar de si queremos que eso sea así. Desde el punto de vista, es así. Pero además, insisto, esa no fue cuando 6 meses antes se habían subido del 28 al 35, nadie dijo nada. El uso Kirchner por decreto. Bueno, abrimos a la última pregunta. Se rifa. ¿Cuánto pagan? Hagan 3 juntas. Bueno, hagan 3 juntas. Hacemos las últimas 3. Sí, yo no tuve la oportunidad de estar en el Gran Rex el otro día y quisiera preguntar las medidas que vos y tu equipo proponen para mejorar el transporte público, especialmente en la línea de colectivos, porque todos sabemos que esto le genera un gran estrés a la gente que viaja en transporte público, eso yo. Y bueno, ¿cómo hacer para mejorar esto? Que progresivamente, porque uno de la noche a la mañana, como estás diciendo, no vas a poder mejorar el transporte público. Bueno, eso quisiera saber. Mira, hay... Hacemos las 3 juntas, sí. Ahí, dale, pronto. Párate, por favor. Si tuvieras que, vos hablabas de la productividad y cómo generar recursos para luego enfocarlos en tus prioridades, ¿cómo harías para que, o sea, dónde destinarías con un presupuesto determinado a qué actividad económica o a qué sector económico para luego tener una productividad tal que te permita tener un crecimiento económico en todo el país y pueda prosperar? Porque la gestión pública, al menos lo que yo pienso, puedo estar equivocada, la gestión pública no solo se basa con mejorar hospitales, educación, que está perfecto porque es lo que después te lleva a tener un IDH alto,
pero en la parte económica es lo que hace que eso sea sustentable a largo plazo. Y para hacer proyectos a largo plazo, ¿vos qué gestión realizarías? O sea, ¿destinarías algún subsidio, alguna actividad económica en sí que vos le veas futuro en el país? Por ejemplo, al campo o a la producción de petróleo, lo que sea. Así. Última pregunta. Yo te quería preguntar, vos planteás la salud, por ejemplo, en la ciudad como una prioridad. Yo te quería preguntar cómo se consigue en la campaña eso, pensando en que muchos de los porteños no usan la salud pública. Porque yo quizás estoy de acuerdo en que la salud es importante y está bueno que esté arriba en orden de prioridades, pero muchos porteños no quiero que acompañen eso y como es políticamente, quizás en tu campaña, ¿cómo lo ves? Empiezo por la de si elegiría algún sector económico. Mirá, hasta que nuestro Estado no sea lo mejor para incentivar la actividad económica doméstica es que los subsidios sean lo más horizontales posibles. Y hay uno que conozco que es el mejor de todos, que es poder tener un tipo de cambio competitivo y estable. Eso es lo más importante. ¿A qué dedicaría mucho? A la educación y la infraestructura. Tenemos un problema de infraestructura fenomenal. No como el de Brasil, pero tenemos un problema de infraestructura muy grande. Y hubo mucha plata en Argentina. Y lo que está haciendo Randazzo con los trenes es una demostración de que se puede hacer en corto plazo. Vos decís, mira, es mejor, es peor, lo que iría por allá, empezaría por aquel otro, no compraría en China, no tendría... Sí, pero se puede hacer. Se puede hacer. Entonces, dedicaría mucho a educación e infraestructura y trataría de tener con política macro principalmente un buen superávit, trataría de mantener un tipo de cambio competitivo, ¿sí? Y estable. Transporte no es el transporte. La ciudad de Buenos Aires tiene un montón de cosas de transporte que hay que repensar. Una es, esta es una ciudad que tiene su centro neurálgico en el este y la gente la atraviesa desde el norte, desde el sur y desde el oeste. Tenés que descentralizar, no es mudar, sino descentralizar gestión. Porque si no haces a la gente atravesar todo. Eso tiene que ver con el volumen de tránsito que podés ahorrar. 2. Volumen de tránsito que tenés que ordenar. El paso del transporte de carga en la ciudad está regulado de la ley y no está controlado. Es un quilombo. Entran con el camión del tamaño que se les canta, a descargar a la hora que se les canta, en el lugar que se les canta, en doble o triple fila. 3. Se van a enojar. Pero a todo aquel que comete una infracción de tránsito estaciona donde no debe estacionar, hay que poner la multa y hay que cobrársela, que son dos cosas. Lo mismo que a los colectivos, que se le condonan la mitad de las multas en Buenos Aires que tienen las empresas colectivas, la mitad. Eso es parte del cortoplacismo. No nos gusta, nos van a llevar el auto. Sí, no con este sistema, pero nos van a llevar el auto. Sí, dejalo mal y te lo vamos a llevar. Estate seguro que te lo vamos a llevar. Hablando de promesa de campaña que no hay que hacer. 3. Yendo directamente al transporte público. Hay un problema de coordinación entre la nación y la ciudad. Hay 33 líneas de colectivos que pasan solo por acá y dependen de la regulación del Estado Nacional. Es ridículo. Es ridículo. Tenés que aceptar la transferencia, tenés que lograr la transferencia. Otros problemas de resolución del tren. Hay algo que se llama autopista ribereña. Hay un montón de modelos distintos para resolver la autopista ribereña. No es solamente que lo más pesado no atraviese y entre al tejido urbano, sino que es fundamental en algún momento pensar cómo vamos a extender Constitución y Retiro. ¿Por qué digo esto? Porque es un lugar, pasa algo muy raro en la ciudad de Buenos Aires, que es que los trenes, que es lo que mayor... Piensen lo siguiente, antes le dije Metrobús y le dije los subtes. Los trenes son para transportar más gente en distancias más grandes y hacen menos estaciones, ¿sí? Entonces, si vos venís de Lugano, o si venís de más lejos de la provincia, quizá para venir al centro te convenga tomar un tren. Pasa. Vos vivís en Núñez, te conviene tomar un tren. Yo vivía en la estación Carranza y a veces prefería tomarme el tren a Retiro y no el subte. ¿Sí? Porque si mira, no necesito hacer ninguna escala en ningún lugar, no me voy a arrepentir, no me voy a bajar en tal... Voy derecho a tal lugar. En algún momento tenemos que animarnos a pensar cómo vamos a extender 11 y Constitución para que lleguen al centro. La gente llega a Retiro de Constitución y no llega al lugar de trabajo.
y no tiene manera de transferirse. Y eso es otro quilombo adicional de tránsito. Hay un túnel por donde el cual se trató en un momento de ver cómo extendías el Sarmiento. ¿Sí? Es una posibilidad mañana, pero eso puede ser también puede tener que ver con la autopista ribereña que se discute. Otra vez hay un montón de modelos distintos. Yo no lo tengo claro, a la gente que trabaja conmigo le gusta un modelo, pero a veces hablas con otro y dices, a mí ese modelo no me gusta. No, pero es algo que en algún momento nos tenemos que animar. Y después hay que extender, hay alguna prioridad específica en la línea de subte. Para mí es más importante la F. Esto es lo que dicen nuestro equipo, nuestros expertos que trabajan en esta reunión. Si querés, eso y las estaciones de transferencia. Piensa que nuestra red de subte es una red extremadamente ineficiente para usar dos líneas. Conectar subtes en la ciudad de Buenos Aires es un laberinto. Te tenés que ir, ¿viste?, al 9 de julio. Hay estas ciudades que lo resuelven haciendo una línea circular, ¿no? Londres, los nuestros de transporte dicen, no, la ciudad de Buenos Aires no estaría bien, porque pasa por lugares donde no tenés ningún volumen, no tenés el mínimo de 10.000 pasajeros horarios, entonces sería un enorme gasto inconducente. Pero resolver el tránsito, y hay otra cosa adicional, que no nos engañemos, no se va a resolver el tránsito. Lo que tenemos que pensar es cuáles son las maneras de administrar la congestión, que son dos cosas distintas. No se va a resolver, somos una megalópoli, no se va a resolver el tránsito. La pregunta es cómo administramos la congestión. Y después hay medidas que ciudades se animan a pensar porque son más largoplacistas. Hay ciertos horarios donde circular por ciertos lugares cuesta plata, ¿no? Yo vivía en Londres, fui con una beca, vivía del 93 al 96. Vivía en una zona donde me llevaba 25 o 30 minutos llegar en subte a la universidad, o me podía llegar a llevar 2 horas en colectivo. Y ahora volví a Londres y tardo lo mismo en colectivo que en subte. Ahora, entras al microcentro en Londres sin permiso y el tamaño de la multa es carísimo. Y el permiso cuesta plata. Y administra el estacionamiento de una manera muy rara, ¿no? Porque hay otros modelos de administrar el estacionamiento. Pero en Londres vos tenés un permiso de estacionamiento, un parking permit, que lo tenés que pagar para tu zona de trabajo, o para tu residencia, o para las dos, si querés sacarte 2. Pero eso implica que usás el auto para trabajar, para volver a tu casa, pero no podés ir todo el tiempo en auto a cualquier lugar y dejarlo estacionado. Ahora la red de transporte es mejor. Era mala y mejoró. Pero lo que nosotros tenemos que aprender es que vamos a administrar la congestión, no vamos a tener una ciudad donde se circula fácil. Y para administrar la congestión, en algún momento en la ribereña es muy importante, extender la red de trenes para que lleguen al lugar de trabajo es importante, hacer las líneas correctas del subte es importante, poder administrar los colectivos es importante. El Metrobús es una solución eficiente y hay que pensar bien en detalle, ¿sí?, por dónde habría que hacer más Metrobuses, pero esas son las cosas que por donde deberían ir las soluciones. ¿Me comí alguna pregunta más? ¿Cómo se...? Yo creo que es una contradicción, pero yo creo que si queremos cambiar el foco y discutir bien, tenemos que discutir los temas que nos parecen a nosotros que son prioritarios, no los que dicen las encuestas. Yo, mirá, y como tengo amigos en el PRO, también me dicen, todo esto que estás diciendo a la gente no le importa, así que, dicho mal y pronto, te vamos a votar curso. Muy bien. No le importa, ¿eh? Tenemos el 52%, sumando a Gabriela y tenés el 9%. Si querés vuelvo cuando terminen las PASO y vemos qué pasó, porque también pasó esto en el 2013, me dijeron vení con nosotros porque no nos podés ganar y fuimos y le ganamos las PASO. No, perdón. Pero por eso yo no me meto a proyectar nada. Esa es una opción. La opción es, ¿sabes qué? Hacemos mucho focus, hacemos muchas encuestas, hacemos mucho laboratorio, ocultamos las redes y decimos lo que la gente quiere escuchar. Bien. Eso para mí no es un líder político.
está corriendo detrás. Yo quiero representar alguna cosa que en la discusión para mí sea significativa, no que por ahí no es. Y a mí me parece que, perdón, alguien me dijo también algo que para mí es un concepto muy importante, que es muy importante también ser capaz de decir lo que la gente no está diciendo. Porque esto de que tenemos que ser un Estado productivo, la gente dice, ¿qué van a hacer? ¿Van a echar? No, no es eso, pero tenemos que ser un Estado productivo porque nos estamos degradando. Y la gente dice, no, mira, yo quiero que me hable de seguridad. Bueno, seguridad también es parte del Estado productivo, pero es lo que a mí me sale decir porque son las cosas en las que creo. Entonces, para mí la salud pública es importante. Si no es un buen tema de campaña, está bien. Para mí gastar 2 millones de pesos por día en publicidad está mal. A la gente no le importa porque quiere ganar el frente para la victoria de Cristina. A la gente no le importa nada. Yo lo voy a seguir diciendo porque es lo que creo, no tengo otra, es lo que hago. Disculpa que te interrumpa otra vez, pero yo también tengo un debate mañana. Va a ser menos rico que este, pero tengo un debate mañana. Bueno, muchas gracias, profesor de Centro de Estudiantes.